2. Amparo arrastró la puerta del granero cercano a la casa en la que Aura y Tales tenían su hogar, un nido que colgaba de la viga central del techo. Todo estaba desparramado por el suelo, volcado y perdido. Con dificultad, la anciana levantó maderas y chapas que se habían desprendido de la construcción. Temía ver lo que, finalmente, vio. El nido de las palomas estaba destruido bajo los restos de la brutal tormenta. Tales había sido un bello palomo, un pájaro que había cruzado el cielo con mensajes de buena suerte. Ahora, él era solo un montoncito de plumas que no volverían a volar. Amparo lo envolvió con cuidado en un pañuelo blanco que llevaba en el bolsillo de su vestido. Justo entonces escuchó una pequeña súplica y se apuró a buscar. Allí estaba Aura, utilizando sus últimas fuerzas para gorjear. «Mira, Iván, mira quién traigo», dijo Amparo entrando a la casa, o a lo que quedaba de ella. Iván sonrió y no sonrió. Iván no quiso preguntar por el ave que faltaba para evitarle penas a su abuela. De ese modo, aquella singular familia formada por un niño, una anciana y una paloma blanca se acomodó en el rincón más a salvo y abrigado de la casa. Allí compartieron la comida. Esto para Iván, esto para Aura, y este cuento de Amparo para no sentirse tan solos. 2 días después, unos hombres pasaron dando voces. Ellos avisaban que la población debía reunirse en la casa del señor César Mégalo para ponerse de acuerdo y organizar la suerte común. No eran muchos los que podían ir. Apenas unos cientos estaban en condiciones de llegar por sí mismos al sitio elegido. Es que los caminos habían desaparecido, y en su lugar se extendía un terreno cenagoso lleno de peligros. A pesar de que el sol aparecía de a ratos, el frío no disminuía. Tampoco las enfermedades bajaban los brazos, ni aun cuando las mujeres procuraron agua limpia, secaron las sábanas y rezaron. El alimento y los combustibles eran escasos. Las comunicaciones, destruidas por las tormentas magnéticas, se habían desvanecido. Y sin embargo, mucho peor aún era el aislamiento. Hacia los 4 puntos cardinales, como un anillo oscuro, como un arco incomprensible, el agua encerraba aquella zona que solo porque estaba muy alta permanecía en la superficie. La voz del señor César Mégalo fue como un poderoso chistido. «Ciudadanos», y todos callaron al mismo tiempo. «los he convocado aquí a las puertas de mi casa». Desde sus primeras palabras, el señor César Mégalo dejó claro que tomaba el mando de la organización, que llevaría las riendas de aquella situación catastrófica y que lo mejor sería obedecerle. Quizás porque su voz era tan poderosa como la suma de 10 voces, quizás por el tamaño de su fortuna o porque su casa ocupaba la cima más alta del lugar, lo cierto es que la mayoría aceptó que a partir de ese momento él diría lo que estaba mal y lo que estaba bien, lo que debía y no debía hacerse. «Ciudadanos, estamos sitiados. Ciudadanos, esto es una isla». Así comenzó su discurso. «Pero», se atrevió a decir alguien. «¿Pero? ¿Quién dijo pero? Quien haya sido que vaya a decirle pero al agua infectada que nos rodea». «Aunque», volvieron a decir. «Aunque no creo que el agua nos preste atención, ni ella ni nadie más en este mundo. Estamos solos, ciudadanos. Tenemos pocos alimentos, poco combustible, pocos medicamentos». «Sin embargo», dijo alguien más. «Sin embargo», continuó César Mégalo, «si actuamos con cautela y con inteligencia, podremos sobrevivir». «¿Y tú, César Mégalo?». La pregunta no llegó a su fin. «¿Y yo?», dijo él. «Y yo acepto. Ya que tanto me lo piden, acepto conducirlos». Adela, su pequeña hija, estaba parada junto a él, y en su carita delgada y pálida se reflejaban la pena de la tierra
y el asombro del cielo. Iván la vio y soltó la mano de su abuela. Con esfuerzo, escabulléndose entre las piernas de los mayores, haciéndose chiquito, casi invisible, avanzó entre la gente y alcanzó las primeras líneas. Una vez allí, después de un buen rato de agitar la mano, Iván consiguió que Adela lo viera. Le sonrió y la invitó a jugar con la mirada. La niña aceptó. Iván saltó sobre un pie. Adela hizo lo mismo. Adela se golpeó las rodillas. Iván también. Iván llevó la cabeza al suelo. Adela no tardó en hacerlo. Ellos jugaban. César Mégalo continuaba su discurso y la gente, preocupada por el futuro, no prestaba atención a dos pequeños que hacían morisquetas. Cuando el señor César Mégalo estaba a punto de dar por terminada la reunión, alguien más tuvo el descaro de alzar la voz. César Mégalo, ¿no crees que podríamos salir a navegar en busca de otras poblaciones humanas que hayan conseguido sobrevivir? La sugerencia de la impertinente logró que el señor Mégalo perdiera por completo la paciencia y vociferara una larga serie de preguntas que nadie se atrevió a responder, ni siquiera la dueña de la idea. ¿Qué dices? ¿Navegar? ¿Con qué navegaríamos? ¿Hacia dónde navegaríamos? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con quiénes? ¿Y cuál sería el sentido de ese absurdo riesgo? ¿Malgastarías nuestras pocas reservas en una empresa sin esperanzas? ¿Sabes cuántos son los peligros que se esconden en las oscuras aguas que nos rodean? Amparo, que escuchaba con atención y ya no tenía edad para asustarse a causa de unos cuantos gritos, pensó que su deber de abuela era intervenir. Permítame usted, señor Mégalo. La anciana de muchos pájaros y poca cabeza estaba pidiendo la palabra. La multitud demoró en creerlo y el señor César Mégalo también. Amparo, por su parte, aprovechó el desconcierto para decir lo que pensaba. No es buena la soledad, ni para los hombres ni para los pueblos. No es bueno que nos quedamos solos con nuestros dolores. Cosas muy malas comenzarán a suceder si hacemos eso. Al escuchar la voz de su abuela, Iván se quedó inmóvil. Seguro de que Amparo lo necesitaba, abandonó el juego, saludó a Adela y comenzó a desandar el camino en dirección a las últimas líneas, allí donde su abuela continuaba hablando. Somos muy pocos. Sabemos que una gran parte de nuestros hombres y nuestras mujeres se encuentran lejos, en las zonas de trabajo. Soy una simple anciana, pero creo que debemos buscar un camino que nos reúna con nuestros semejantes. Amparo se detuvo a respirar. Eso fue suficiente para que César Mégalo tomara nuevamente la palabra. ¿No eres tú, acaso, la anciana que pasa el día entero leyendo poesías y criando palomas? ¿Tú pretendes decirnos lo que debemos hacer en medio de una catástrofe socioeconómico-tecnológica? Iván había logrado llegar junto a su abuela. Le tomó la mano y la apretó con fuerza. Vamos, mujer, continuó César Mégalo. La vida no es un cuento de hadas. Yo, que puedo ver desde lo más alto de mi alta casa, puedo asegurarte de que no hay modo de salir navegando, y que no lo habrá por mucho, mucho tiempo. Entonces se dirigió a la multitud. ¿Alguno de ustedes prefiere las fábulas de una anciana a la lógica de un hombre de negocios? Tan solo Iván y Adela, uno en las últimas líneas y la otra parada junto a su padre, alzaron sus manitos. Pero la gente, demasiado preocupada por el futuro, no podía reparar en la opinión de dos niños. Para desdicha de todos, y como dándole razón al señor César Mégalo, las lluvias regresaron. Las aguas que cercaban la zona continuaron subiendo, y así los males, lejos de disminuir, se acrecentaron. Una mañana gris, cuando Amparo esperaba por la ración de alimentos, escuchó hablar por primera vez de los espectros. Se lo dijo una mujer que esperaba tras ella. ¿Tienes todavía tus palomas? Solo una de ellas. A Tales se lo llevó la tormenta.
Pues debes cuidarla de los espectros. Ellos andan por aquí y por allá durante la noche, y aunque nadie me ha dicho que comen palomas, bien podría ser que eso ocurriera. ¿De qué espectros hablas?, preguntó Amparo. De los que salen del pantano que nos rodea, gente del agua oscura, criaturas de barro o algo así. ¿Quién dice esas cosas? Amparo pensó que era una suerte que Iván no estuviera allí escuchando aquellas historias. Pues lo dicen quienes lo dicen. Vaya, sonrió la anciana. Y después afirman que somos mi nieto y yo quienes tenemos poca cabeza. Esa noche, Iván, Amparo y la Paloma Blanca compartían una comida que, a fuerza de amor y algunas hierbas aromáticas que habían sobrevivido en las macetas, resultaba bastante sabrosa. La cocina era ahora toda la casa, y estaba reparada un poco con esto, otro poco con aquello. Un refugio hecho de retazos, parecido a un traje de payaso dentro del cual sobrevivía la pequeña familia. Hoy pasó por aquí un espectro, dijo Iván de repente. El comentario provocó que Amparo se ahogara en su bocado de pan. ¿De dónde había sacado su nieto aquella idea? Y entonces, igual que lo había pensado, lo preguntó. ¿De dónde sacaste esa idea? Yo no la saqué, yo la escuché, dijo Iván. ¿Dónde la escuchaste? ¿A quién oíste decir eso? ¿Por qué no me lo contaste antes? Iván empezó a reír a carcajadas. ¿Qué ocurre contigo?, dijo Amparo, y agregó, no encuentro razón para tanta risa. Es que pareces... Iván no podía terminar porque la risa lo interrumpía. Pareces el señor Mégalo. Y entonces imitó una voz gruesa y agria. ¿De dónde? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Qué ocurre contigo? Amparo aceptó el asunto y cambió el tono de su voz. Por cierto, Ivancito, necesito que me cuentes también como puedas acerca de ese espectro. Entonces, y después de tomar un sorbo de agua para apaciguar los últimos arranques de risa, el niño le contó a su abuela. Puso su mayor esfuerzo en ordenar las palabras y los pensamientos, porque Iván pertenecía a esa clase de personas que miran, escuchan y reflexionan un poco diferente a los demás. Cuando tú no estabas porque te habías ido, al rato escuché gritos allá, ¿ves, abuela? Allá. Y la gente corría al señor que era el espectro, y todos le gritaban, ¡inmundo espectro! Y también le gritaban, ¡regresa al pantano! Y le arrojaban piedras. ¿Cómo era ese espectro?, preguntó la anciana, que ya comenzaba a entender. Así de flaco. Iván alzó su dedo pequeño. Tenía 2 piernas como nosotros y una cabeza como nosotros. ¿Estás asustada, abuela? Un poco, pero no a causa del que llaman espectro. Me asusta que comencemos a perseguirnos entre nosotros. Eso me asusta en verdad. Amparo recordó que estaba hablando con un niño y una paloma, y que no tenía derecho a preocuparlos, así que se esforzó en sonreír. Creo que sería muy bueno leer un cuento. Y con el aplauso entusiasmado de su nieto, la anciana fue en busca de alguno de los pocos libros que le quedaban. Regresó con uno muy grueso, de papel muy delgado y letras muy pequeñas. Veamos qué nos cuenta hoy este gran poeta, dijo. En tiempos de la más remota antigüedad, un rey egipcio ordenó, con su lengua llena de los peores venenos, que todos los niños de su país dorado debían morir. Cuánto dolor y cuántas lágrimas se derramaron entonces. Un matrimonio hubo que no aceptó que su pequeño hijo corriera tan amarga suerte. Caminaron hacia las orillas del Nilo. Llevaban una canasta de juncos bien tejida, y dentro de ella, abrigado con bendiciones, dormía el pequeño. Su madre lo besó en la frente. Luego
Sin dudarlo, se agachó y puso la canasta en la corriente. ¡Adiós!, dijeron los padres agitando la mano. Se fue el niño. El cielo lo miraba, el agua lo mecía, los peces coloridos lo acompañaban. Tal vez por eso su destino no fue morir, sino salvarse para ser conocido como Moisés, rey grande y amado por su pueblo. Iván escuchaba la lectura de su abuela con los ojos bien abiertos. Aura dormía, y en la cabeza de Amparo empezaba a surgir una idea. Miró a su nieto, miró a la paloma y cerró el libro. Mañana seguiré leyendo, dijo. Ahora tú debes acostarte y dormir. Iván supo que no era momento de insistir o protestar. Besó a su abuela y se fue a la cama. Quizás soñaba con el cuento que acababa de escuchar. La abuela Amparo había vuelto a leer el relato del niño que navegó dentro de una canasta de juncos para salvarse de la crueldad de un rey. Lo leyó una y otra vez. Escuchó lo que decía su corazón. Escuchó lo que decía su cabeza. Escuchó lo que decían sus años. Y como las tres voces decían lo mismo, decidió hacerles caso. Tocó con suavidad la cabecita blanca de Aura. Cuando el ave despertó, la sostuvo en su dedo índice y le habló marcando cada palabra para que la paloma pudiera entenderla. Tú estás sola aquí. Tales se ha ido. En tu nido ya no habrá compañero. La vida aquí es cada día más difícil y no sé por cuánto tiempo podré cuidarte. Por lo demás, eres una gran paloma mensajera. Tu destino es volar con mensajes de salvación o de consuelo, de amistad o de alivio. Amas hacerlo, lo sé. También sé cómo irás entristeciendo a medida que me pasen los días. Yo haré por ti lo mismo que hicieron por Moisés en el antiguo Egipto. Apenas la anciana acabó de hablar, Aura sacudió las alas. Parecía decir que estaba de acuerdo. Primero Amparo escribió un mensaje. Pedía ayuda y daba la ubicación de aquella zona para que pudieran hallarlos. Dobló el papel con cuidado y lo envolvió en tela impermeable. Luego lo colocó en un tubo de madera y lo ató suavemente al cuello de Aura. La segunda parte fue preparar la jaula y aprovisionarla de comida abundante y heno fresco. Por fin, colocó la jaula en un cajón de madera liviana que flotaría bien. Para entonces, ya estaba amaneciendo. Será mejor hacerlo antes de que despierte Iván, dijo. Puso a Aura dentro de la jaula, puso la jaula dentro del cajón y caminó hacia el agua que los rodeaba. Mientras andaba, siguió hablando con la paloma. El agua te llevará a buen destino, igual que lo llevó a Moisés. Verás que sí. No temas a los espectros porque sencillamente son invenciones de gente asustada. Se arrodilló y colocó el cajón sobre el agua. Alguien te encontrará. Leerá el mensaje que tienes atado al cuello y vendrá con ayuda. Confía, Aura, como confío yo. Con las manos firmes, Amparo empujó la barca improvisada. Estuvo un rato inmóvil, mirándola alejarse, y solo cuando estuvo segura de que la paloma ya no podría oírla, soltó las lágrimas. Agua clara, agua buena que caía, gota a gota, sobre el pantano triste que los rodeaba.